Y como ustedes ya saben, durante las últimas semanas hemos estado estudiando un libro específico de la Biblia, ¿verdad? Hemos estado estudiando Primera de Samuel. Para darte un poco de contexto, esto parece como cuando estás viendo la novela, donde después te muestran primero lo que ha estado pasando para que entiendas de dónde estás empezando a recapitular, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Bueno, vimos la semana pasada que el pueblo de Dios estaba pasando por una decadencia espiritual, ¿verdad? Dios no les estaba dando victorias y Dios lo que está haciendo se estaba oponiendo a su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos se habían alejado de él. El arca del pacto, que era lo que significaba la presencia y el poder de Dios, ya no era algo sagrado, sino casi como un amuleto para el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios se le llamó el arca del pacto como el símbolo de Dios para que ganara la batalla, pero simplemente Dios les dio ¿qué? Una derrota. Acá ellos estaban pasando por un mal momento, lo que era el pueblo de Dios, y acá es donde encontramos una verdad inquietante. En momentos de decadencia espiritual, los que deberían conocer a Dios mejor pueden volverse insensibles a la santidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios ya era insensible a quién realmente era Dios, porque era un momento de decadencia espiritual. Y en los capítulos que íbamos a leer, el 5 y 6 de 1 Samuel, no son el pueblo de Dios el que nos va a enseñar, sino los enemigos del pueblo de Dios. 1 Samuel capítulos 5 y 6 es aprendiendo de lo que realmente los enemigos de Dios eran más espirituales que el mismo pueblo de Dios en este tiempo, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Por eso el título de la clase el día de hoy es Lecciones del enemigo que el pueblo de Dios había olvidado. Lecciones del enemigo que el pueblo de Dios había olvidado. Cuando hablo del enemigo hablo de, vamos a hablar de los filisteos. Vamos a ver estos capítulos donde realmente el pueblo que iba en contra de Dios era más espiritual que el mismo pueblo de Dios, y eso es triste, eso muestra la decadencia espiritual que había. Pero vamos a ir a 1 Samuel capítulo 5. Nuevamente vale recalcar que si esta prédica no es simplemente yo hablando, ¿verdad? Pero esto tiene que haber interacción entre nosotros también, ¿verdad? Entonces, si me apoyas desde tu asiento, ¿verdad? Vas a ver que estás conmigo en esto, ¿verdad? Vamos a 1 Samuel capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron a Ebenezer, a Asdod, y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod, incluso los sacerdotes, pisan el umbral. Bueno, acá es bastante interesante porque los filisteos han capturado el arca del pacto, ¿verdad? Que era la presencia y el poder de Dios, y la colocan al frente de sus ídolos, ¿verdad? De este ídolo que tenían, pero repetidamente lo que aparecía es que su ídolo se caía y al fin termina destruido, ¿verdad? Bastante interesante, y eso va a ser parte del primer punto, que es sensibilidad a las cosas espirituales. Una lección del enemigo es sensibilidad a las cosas espirituales, pero ¿a qué me refiero con esto? Vamos a seguir leyendo en el versículo 6. Dice: entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio de nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel?
trasládenla el arca de Dios de Israel a la ciudad de Gar, respondieron los jefes, y así lo hicieron. Entonces acá vemos el primer punto, es sensibilidad a lo espiritual. Acá ellos se dieron cuenta que el que había causado la destrucción de su ídolo había sido el arca del pacto, que hubiera sido la presencia de Dios. Y el primer punto, el primer concepto de lo que es sensibilidad espiritual es reconocer los ídolos en tu vida. Parte de ser sensiblemente espiritual o ser sensible a las cosas espirituales es reconocer las cosas que pueden llegar a ser más importantes en tu vida que el mismo Dios. ¿Qué cosas en tu vida son más importantes o comienzan a ejercer mayor impacto en tu vida que el mismo Dios? Eso es un ídolo. Cuando tú y yo dejamos de ser sensibles a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, comenzamos a ser ciegos a las cosas que nos están alejando de Dios. Comenzamos a crear ídolos en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando no somos sensibles espiritualmente y nos volvemos a ser de alguna manera ciegos espiritualmente, comenzamos a crear ídolos en nuestra vida. Y hoy tenemos que aprender a reconocerlos. Parte de ser sensible a las cosas espirituales es reconocer esas cosas que naturalmente pueden volverse más importantes que Dios en tu vida. Vamos, hermano. Y como sabemos, y como muchos de acá sabemos, un ídolo no tiene que ser algo que en esencia es malo. Que tu idolatría, el recipiente de tu idolatría no tiene que ser algo que es naturalmente malo. ¿A qué me refiero? Un ídolo puede ser una cuenta bancaria fluente, ¿verdad? No tiene nada de malo tener dinero en el banco, ¿verdad? Nunca han hablado de que tener dinero es malo, pero es malo cuando este se convierte en la fuente de tu paz. Cuando lo único que te puede traer paz en tu vida es tener dinero en el bolsillo. Pero cuando no tienes dinero, comienzas a perder la paz, comienzas a caer en ansiedad y comienzan estas cosas a reemplazar, a tomar el rol que Dios debería tener. Es Dios el que nos quita la ansiedad, es Dios en el que nosotros podemos poner nuestra seguridad, pero eso puede ser un ídolo, ¿verdad? ¿Qué puede ser también tu ídolo? Bueno, puede ser tu carrera universitaria o tu trabajo, ¿verdad? ¿Es una carrera universitaria o un trabajo malo? No, es increíble. Pero muchas veces nuestro empeño es simplemente avanzar en estas cosas. Nuestro sentido de vida es simplemente sacar una carrera o crecer en un área de nuestro trabajo, y eso se vuelve lo más importante de nuestra vida. Eso se comienza a ver, eso comienza a ser tu ídolo. Comienza a volverse tu esperanza también. Si yo crezco en mi trabajo, si yo crezco en el área de estudio, yo tengo una esperanza de ser alguien en la vida. Y estas cosas comienzan a tornarse un Dios, un ídolo en tu vida, y a reemplazar lo que Dios quiere. ¿Están conmigo, chicos? Contigo, hermano, vamos. Personas se pueden volver tu ídolo, ¿verdad? Cualquier cosa, como digo, cualquier cosa se puede volver tu ídolo. Tu familia se puede volver tu ídolo. Yo amo a mi familia, pero como te dije, el recipiente de tu idolatría no tiene que ser en esencia algo malo. Es tu corazón lo que vuelve a estas cosas un ídolo y que lo vuelve malo. ¿Están conmigo, chicos? ¿Cómo sabes que tu familia es tu ídolo? Cuando cuidas más de tu familia que de tu relación con Dios. Estás más enfocado en cuidar de mi familia, pero no estoy teniendo una increíble relación con Dios. Y aunque puede sonar muy bueno cuidar de tu familia, lo que estás haciendo es poner un ídolo por encima de Dios. ¿Están conmigo, chicos? Vamos, bro. Cuando sacas tiempo de calidad entre familia, y aquí no me encanta pasar tiempo de calidad en familia, ¿verdad? Vamos. Eso es increíble. Pero ¿sabes qué se ha vuelto tu ídolo? Cuando estás enfocado en sacar tiempo de calidad con tu familia, pero no tiempo de calidad con Dios, ¿verdad? No te estás sacando tiempo de calidad en tu relación con Dios. Se está volviendo tu ídolo. El punto de todo esto es que cuando nuestra familia, ¿cómo sabemos también que nuestra familia o personas se puede volver nuestro ídolo? Cuando cuidamos muy bien de nuestra familia física, pero somos negligentes con nuestra familia espiritual.
¿verdad? Es como, y tú tienes que ser sensible a las cosas espirituales. Estos enemigos de Dios se estaban dando cuenta, fue Dios quien estaba yendo en contra de nuestros ídolos. Y la realidad es que Dios no está dispuesto a habitar en un lugar con otro ídolo. No creas que en tu vida Dios va a estar contento con el ídolo que tú tienes o con lo que podría llegar a ser un ídolo en tu vida. Como vemos la escritura, ¿qué hace Dios con los ídolos? Los destruye. Y acá ellos entendían, Dios destruyó nuestro ídolo. Fue el arca del pacto lo que destruyó nuestro ídolo. Y la realidad es que como cristianos, como verdaderos discípulos, si nosotros empezamos a crear ídolos en nuestro corazón, solo dos cosas van a pasar. O te vas a alejar de Dios, o si tú no te das cuenta, si tú sigues viviendo dentro de la iglesia y no eres capaz de distinguir espiritualmente cuáles son esas cosas, cuáles son esos ídolos en tu vida, o te vas a alejar de Dios, o qué, o Dios va a destruir tu ídolo. Dios va a destruir tu ídolo. Y ¿sabes qué? Dios lo hace por amor. Dios va a destruir tu ídolo por amor. ¿Por qué? Porque peor que perder tu ídolo es perder tu relación con Él. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Y yo realmente, yo me siento muy alegre de que esto sea un principio espiritual. Dios destruye los ídolos. Porque yo tenía un ídolo en el mundo. ¿Y saben quién era? Yo mismo. Yo era mi propio ídolo. ¿Por qué? Porque yo abogaba todo acerca de mi propia comodidad. Se trataba de lo que yo quería y cómo me sentía bien. También mi confianza. Yo era un hombre lleno de confianza en simplemente mis talentos o mi forma de ser. Y Dios destruyó ese ídolo. Dios tuvo que destruirme. O destruir la mentira que yo me había creado. La personalidad que yo me había creado, la identidad que yo me había creado, y eso sintió horrible, pero así yo pude entender quién era realmente Dios. ¿Cómo sabes que tú eres tu propio ídolo? Cuando hay autosuficiencia, cuando te crees autosuficiente, cuando pasas por momentos malos y tratas de hacer todo para arreglarlo, pero no vas a Dios. ¿Sabes quién es tu ídolo? Eres tú. O cualquier otra cosa que esté yendo por ayuda, ese se vuelve tu ídolo. Estoy mal, acudo una vez a mi familia, ese es tu ídolo. Y si no estás yendo a Dios. También la comodidad puede ser señal de que tu ídolo eres tú mismo. Solo quieres abogar por las cosas tuyas, y en situaciones incómodas o difíciles prefieres mantenerte en comodidad. La realidad es que Dios no tiene pena en destruir estos ídolos. Y tú y yo tenemos que aprender a ser sensibles espiritualmente. ¿Están conmigo, chicos? Contigo. Dios, no importa cuánto duela, Dios no le importa cuánto te duela a ti perder tu ídolo. Porque peor que perder tu ídolo es perder tu relación con Él. Amén, hermano. Nosotros tenemos que darnos cuenta, que has creado ídolos en tu vida. Eres lo suficientemente sensible espiritualmente el día de hoy para darte cuenta que en nuestro corazón podemos crear cosas más importantes que el mismo Dios. Estás reconociendo esas cosas que fácilmente pueden volverse algo más importante que tu relación con Dios. Hoy es tiempo de que comiences a reconocerlas. Si nos visitas el día de hoy, estás estudiando la Biblia y estás demorando en tomar decisiones. ¿Sabes qué? Tú tienes un ídolo y tienes que volverte sensiblemente espiritual para entender cuál es el ídolo que no te lleva a tomar decisiones por Dios. Si has venido tomando los estudios bíblicos y ves que la Biblia te está llamando a una decisión, pero no has tomado ninguna decisión, tú tienes un ídolo en tu vida. Y hoy tú tienes que aprender a reconocerlo y cambiarlo. O Dios lo va a destruir, o Dios te puede hacer el favor de destruirlo. ¿Están conmigo, chicos? Contigo. Después acá vemos que el pueblo de Dios, en el versículo 6, se da cuenta, dice el versículo 6, entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró:
el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. ¿Sabes qué es bastante interesante acá? Que en estos momentos los israelitas, que eran el pueblo de Dios, estaban ciegos espiritualmente. Ellos anteriormente, lo dije antes, ellos habían ido a la guerra y Dios les estaba dando puras derrotas. Pero ellos no podían conectar las dos cosas. La derrota viene de qué? De cómo estamos con Dios, porque no eran espiritualmente sensibles. Y esa es la otra parte de ser espiritualmente sensible, entender que todo es espiritual. Wow. Los enemigos del pueblo de Dios, esto que estamos leyendo acá, reconocieron lo que el pueblo de Dios no ha podido reconocer en ese momento, que todo lo que estaba pasando era algo espiritual. Y ellos se dieron cuenta del momento en que la desgracia del vino, esto tiene que ver con Dios. Hoy, familia, no podemos estar ciegos a la batalla espiritual que vivimos día a día. Vamos, Juan Carlos. Y muchas veces podemos ser ciegos a la batalla espiritual. Todo lo que pasa en nuestra vida es espiritual. Pero pocos entendemos esto y empezamos a ver las cosas de una manera simplemente y banalmente física. ¿Están conmigo, chicos? Vamos a ir a Efesios 6, versículo 10. Efesios 6, déjenme saber cuando estén ahí, versículo 10. Dice así, Efesios 6, versículo 10 dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta escritura es increíble porque nos permite entrar un poco más a lo que es la realidad de las cosas, que es que estamos viviendo una batalla espiritual. Vamos, Juan. Y dice, el enemigo no son las personas. El enemigo no son las personas, dice, el enemigo es que fuerzas espirituales malignas. Y ese es el gran problema de no ser sensibles espiritualmente. Comenzamos a ver los problemas de una forma humana y dejamos de ver las cosas de una manera espiritual. Versículos del 14, vamos a leer del versículo 14, dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo, tomen el escudo de la fe, con el que pueden apagar todas las flechas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acá nos deja ver cuál es la armadura de Dios, ¿verdad? La palabra, la oración, nos dice la salvación, la verdad, nos dice todas estas cosas, la misma misión. Y cuando una persona no se reviste de la armadura, comienza a ser insensible espiritualmente. Wow. Y comienza a dejar ver las cosas como lo que son, cosas completamente espirituales. Debemos entender, familia, que todo lo que pasa a nuestro alrededor es cuestión de una batalla espiritual. Me hace pensar en lo que está pasando ahorita con el gremio de los transportistas, ¿verdad? Todo este problema que hay. Sí, hay personas malas allá afuera, delincuentes y asesinos. Pero esto es simplemente parte o consecuencia de una batalla aún más grande, que es una batalla espiritual. La pregunta es, ¿cómo la está viendo el mundo? El mundo lo está viendo de una manera física, pero nosotros no podemos ser tan inocentes de pensar que es simplemente físico, sino algo espiritual. Lo que está pasando ahorita en San Marcos, ¿verdad? La corrupción y las mentiras que hay dentro de qué? De los que tienen la autoridad. Pero muchas veces podemos creer que esto es simplemente algo físico y es completamente espiritual. La pregunta es, ¿qué batalla estás peleando tú? ¿Qué batalla estás peleando tú? ¿La física o la espiritual? Porque muchas veces podemos ser bastante apasionados en luchar por batallas físicas y estamos dejando a un lado lo que es la verdadera batalla. La batalla espiritual. ¿Están conmigo, chicos? ¿Cómo estás peleando la batalla el día de hoy? ¿Con oración? ¿Estás compartiendo la palabra de Dios? ¿Estás proclamando el evangelio? Esa es la única forma en que, ¿sabes cómo realmente las personas malas van a dejar de ser malas?
cuando te da la oportunidad realmente de conocer a Dios. Y así se arregla el problema. El problema se arregla haciendo discípulos, yendo a Dios. Pero muchas veces queremos arreglar el problema de una manera física, sin entender cuál es el verdadero problema. ¿Están conmigo, chicos? ¿Con qué fuerzas estás luchando tú? Fortalézcanse con el gran poder del Señor, dice. Hoy cualquier situación que estés pasando es completamente espiritual. Problemas en el trabajo, una enfermedad, problemas en tu familia. ¿Qué batallas vas a pelear el día de hoy? Si estás estresado y cansado de tu trabajo, ¿qué batallas vas a pelear? ¿La física o la espiritual? Eso es parte de ¿qué? De entender y ser sensibles espiritualmente. La realidad es que cosas pasan y es parte de una batalla espiritual que hay en el mundo. Y hay algo que está pasando ahorita en el movimiento. Ya el día de ayer algo muy triste sucedió. El día de ayer el líder de la iglesia de Los Ángeles, Jason Dimitri, junto a varios líderes de iglesias que él mismo lideraba también por medio de ellos, decidieron simplemente dejar la iglesia y empezar un nuevo movimiento. Es bastante triste porque es la iglesia donde empezó todo, ¿verdad? La iglesia de Los Ángeles empezó todo, pero no sería un problema si eran simplemente los líderes los que salieron. Ahora ya es triste porque son personas que nosotros conocemos y que son hermanos que realmente amamos. El problema es que están llamando a las personas a dejar la iglesia y unirse a la de ellos. Y es bastante triste y el punto de todo esto es, ok, ¿se volvieron nuestros hermanos nuestros enemigos? No sería no entender la batalla espiritual. ¿Quién es el que engaña? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. La realidad es que ellos crearon un nuevo movimiento con el argumento de que, como ustedes muchas veces se pudieron dar cuenta acá, ellos están bautizando a muchas personas. Y eso es algo increíble, ¿verdad? Pero ellos comenzaron a pensar, esto está pasando acá, pero no está pasando lo mismo alrededor en las otras iglesias. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen que estar haciendo algo mal. Por lo tanto, vamos a crear algo nuevo. Y realmente es una forma arrogante de ver las cosas, pero obviamente ellos no van a decir eso, no van a decir, estamos bautizando más. Ellos comenzaron otro argumento, es que no se estaba lidiando con el pecado de líderes de manera bíblica. Están diciendo, no se está lidiando con el pecado de manera bíblica. Y la realidad es que, vamos a ir a Proverbios 18, Proverbios 17, versículo 18. O Proverbios 18, versículo 17. Vamos, Juan. Predica, brother. Vamos. Proverbios 18, versículo 17. Contigo. Entonces ellos ayer sacaron una carta hablando de esto, de cómo no estaban creciendo las otras iglesias y ellos sí, de cómo no se estaban lidiando con pecado, y dieron muchas cosas, hablaron muchas cosas, y es bastante triste porque esto puede confundir a muchas personas. Ellos estaban planeando salir desde hace meses, inclusive cuando se les preguntaba si estaban planeando algo, ellos decían que no, y estaban mintiendo. Pero ellos buscaban una forma de hacer creer a las personas que mentir estaba bien en ciertas ocasiones. El caso es que en Proverbios 18, versículo 17 dice: el primero en presentar su caso parece inocente. ¿Qué quiere decir? Tú lees los argumentos que ellos tienen y obviamente tiene sentido. Si esto pasó, tiene sentido. El primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega la otra parte y lo refuta. ¿Qué quiere decir? Que gracias a Dios salió una respuesta pronta de liderazgo de la iglesia. Y en cuestión de bautismos, la realidad es que no están, ellos no son los que más están creciendo. Realmente Europa, África está creciendo mucho, ¿verdad? Eso es increíble. Pero en cuestión de pecado de líderes, ellos comenzaron a aclarar la situación con la otra carta. Y no era que no se estuviera lidiando con el pecado de las personas, porque es bíblico, hay que lidiar con el pecado. Lo enseñamos desde acá en el púlpito, ¿verdad? Amén, vamos, Juan. Pero no se estaba lidiando como ellos querían o como él quería que se lidiara. Él no era el líder del sector mundial, él quería lidiar las cosas a su manera. Y como no le hicieron caso a su consejo,
Él decidió, voy a crear algo nuevo. Es triste porque son personas que amamos muchos, pero realmente las victorias se pueden volver tu ídolo. Wow. Las victorias se pueden volver tu ídolo. Cuando empiezas a tener muchas victorias y comienzas a desear esas victorias mucho, que comienzas ¿a qué? A desearlas más que la misma unidad entre tus hermanos. Y para muchos de ellos, los líderes se pueden volver también ídolos. Hoy tenemos que ser espiritualmente sensibles, familia. Nuestra lucha no es contra ellos. Hoy tenemos que aprender, hoy quiero llamar a toda la iglesia a orar por todos nuestros hermanos de California. Porque imagínate que yo el día de hoy te diga, todo lo que le hemos enseñado está mal, o hay cosas malas en esta iglesia, yo voy a crear mi propia iglesia, vengan y únanse a mí. ¿No sería eso bastante confuso el día de hoy? Y por eso tenemos que orar por nuestros hermanos en California que están pasando por toda esta situación. Pero recordar, la batalla es espiritual. ¿Están conmigo, chicos? Pero si esto nos va a enseñar algo, es que no podemos estar en la iglesia porque es algo chévere. No podemos estar en la iglesia porque me llevo bien con las personas. No podemos estar en la iglesia porque me gusta cómo predican o lo que predican. Ni siquiera las victorias se pueden volver una razón por la cual estar acá. Solo puede ser la convicción de las escrituras. ¿Están conmigo, chicos? Eso es parte de ser sensible a lo espiritual. Vamos a orar mucho por nuestros hermanos de California. Y si tú tienes alguna pregunta, si algo no te quedó claro, por favor ven a mí o a tu líder de charla. Ellos ya saben parte de ambas partes. Y ellos pueden ayudarte más con esto, pero vamos a orar mucho por nuestros hermanos de California. Amén. Vamos, Juan. Vamos a volver a 1 Samuel, capítulo 6. Increíble, brother. Espero que me alcance la voz para terminar. Y vamos a seguir leyendo en 1 Samuel, capítulo 6. Contigo. Bueno, vamos a leer el versículo 1, dice: el arca del Señor estuvo en territorio filisteo 7 meses, y los filisteos convocaron a los sacerdotes y a los adivinos para preguntarles: ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos de qué modo hay que devolverla a su lugar. Entonces, ellos ya se dieron cuenta, esto no tiene que estar acá. Esta arca no se supone que tiene que estar acá. Versículo 3: si piensan devolverla, contestaron, no la manden sin nada. Tiene que presentarle a Dios una ofrenda compensatoria, entonces recobrarán la salud y sabrán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. ¿Y qué le debemos ofrecer?, preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor. 5 figuras de oro en forma de tumor, respondieron aquellos, y otras 5 en forma de rata. Así o más raro esto, ¿verdad? El caso, dice: conforme al número de jefes filisteos, pues la misma plaga los ha azotado y ustedes y a sus jefes. Así que hagan imágenes de los tumores y de las ratas que han devastado el país y den honra al Dios de Israel. Tal vez suavice su castigo contra ustedes, sus dioses y su tierra. ¿Por qué se van a obstinar como lo hicieron los egipcios bajo el faraón? No es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para que dejaran ir a los israelitas. Vemos acá, ¿verdad? Ellos son espiritualmente sensibles y se dan cuenta, esto lo está causando Dios. Tenemos que devolver el arca. Y van a buscar consejo, ¿verdad? Es bastante, nos está enseñando también humildad, ¿verdad? Estos enemigos, pedir consejo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿estás pidiendo consejo tú? Porque ellos sí buscaron consejo, ¿verdad? Y el consejo fue bastante raro, ¿verdad? Vayan y hagan imágenes de oro de tumores y ratas. ¿Cómo luce un tumor? ¿Sabes? Pero el punto de todo esto es que ellos pidieron consejo y dijeron, ok, vamos a ir y vamos a devolver esto, ¿con qué? Con una ofrenda. Segundo punto, una lección que nos enseñan los enemigos, que el pueblo de Dios había olvidado, era un corazón para dar a Dios. Un corazón para dar a Dios. Ellos sabían, ok, no podemos devolver esto sin antes haberle dado algo a Dios. Dios los había castigado y ellos decían arrepentirse, pero en medio de eso ellos decían ofrendar estas cosas a Dios. El caso es que ellos habían reconocido la santidad y el poder de Dios y por eso estaban ofreciendo esto a Dios. Acá, los enemigos del pueblo de Dios
entendían un principio que Dios le había dado a su propio pueblo anteriormente. No tienen que ir allá, pero pueden anotar Éxodo 23, 15 y Deuteronomio 16, 16. Dios enseña un principio a su pueblo: nadie se presente a mí con las manos vacías. Es decir, no nos podemos presentar a Dios con las manos vacías. Y los enemigos de Dios entendían ese concepto. Tú no te puedes presentar ante el Dios de Israel con las manos vacías. ¿Y acaso los enemigos de Dios quienes estaban dando sacrificios y ofrendas a Dios? ¿Y de dónde venían? De entender la santidad y el poder de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué podemos ahora tú y yo imitar de ellos el día de hoy? Y me va a decir, ¿vamos a hablar de dinero? No, vamos a hablar de algo inclusive más importante que el dinero. Vamos a 2 Corintios, amén. Vamos, hermano. Predica, brother. Ahora, si el dinero es muy importante para ti, deberías estar dándole también eso a Dios. En 2 Corintios 5, de pronto eso te puede aliviar del ídolo del amor al dinero, ¿verdad? En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice así: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Acá nos enseña el principio que todo discípulo o un cristiano debería entender: que como Jesús murió por nosotros, ahora ya nosotros no vivimos para nosotros. Si tú fuiste bautizado y moriste con Jesús en el bautismo, ahora tu vida ya no es tu vida. Y por eso dice ahí: para los que viven ya no viven para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Vamos. Segundo punto es un corazón para dar a Dios. Los enemigos de Dios estaban dando oro. ¿Qué es ahora nuestra ofrenda? Nuestra vida. Nuestra vida es la verdadera ofrenda que hoy tú y yo vamos a dar a Dios. ¿Y qué les impulsó a ellos dar? ¿Qué les impulsó a ellos dar a Dios? Era el miedo, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿qué es lo que nos impulsa ahora? Versículo 14: el amor de Cristo nos obliga. Ahora es el amor de Cristo la razón que nos impulsa a dar nuestra mejor ofrenda. Y la mejor ofrenda es nuestra propia vida. Si damos a Dios, debemos hacerlo desde el amor y la gratitud. Y no estoy hablando acá de dinero, sino de dar nuestra vida, nuestro tiempo, parte de nosotros. Ellos daban oro, nosotros damos nuestra vida. Hoy quiero preguntarte: ¿cómo está tu sacrificio a Dios? Y no estoy hablando simplemente de tus contribuciones, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? ¿Cómo están tus contribuciones? ¿Tú planeas o organizas tus contribuciones o simplemente improvisas con lo que tienes en el bolsillo en ese momento? Wow. ¿Estás improvisando? Ok, hay tiempo para la contribución, ¿cuánto tendré? ¿O realmente estás dando tu mejor a Dios? Pero no estoy hablando simplemente de dinero. ¿Cómo estás tú dando tu tiempo para estar en la misión? ¿Verdad? Eso es un verdadero sacrificio, ¿verdad? Es una verdadera ofrenda. ¿Cuánto estás dedicándole a Dios de tu tiempo? En tus tiempos con Él, en tus tiempos en la misión. Ese es nuestro sacrificio, nuestra vida. ¿Están conmigo, chicos? Hermanos, Dios quiere que tengamos un corazón de darle a Él. Los filisteos lo hicieron desde el miedo, tú y yo lo podemos hacer desde la gratitud. Pues la pregunta es: ¿qué tanto te está moviendo el amor de Cristo el día de hoy? En tus tiempos con Dios, en la misión, en tu contribución, ¿qué tanto de lo que estás haciendo está siendo movido por el amor de Cristo? Si no es mucho, hoy tienes que volver al primer punto: sensibilidad espiritual. Acá vemos que los enemigos de Dios dieron porque entendían la santidad y el poder de Dios. La pregunta es eso: si nosotros estamos entendiendo la santidad y el poder de Dios. Vamos a volver a 1 Samuel, capítulo 6. Contigo, hermano, vamos. ¿Están conmigo, familia? ¿Están animados el día de hoy? Amén. ¿Quién está animado de empezar a dar su mejor ofrenda a Dios, que es su propia vida? Amén.
¿Y de dónde? De entender que Dios, que Jesús murió por nosotros. Vamos, Juan. Vamos a cerrar ya este capítulo. Y el contexto es que, bueno, ellos envían las ratas y los tumores de oro en vacas y llegan al pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios comienza a hacer un poco de celebraciones y sacrificios a Dios, pero llegan parte del pueblo de Dios, unas personas de parte del pueblo de Dios, y esto es lo que hacen en el versículo 19. Vamos, bro. Y ese es un concepto. El último punto es temor a Dios. Temor a Dios es un concepto del cual no puedo profundizar mucho por cuestión de tiempo, pero es importante que lo entendamos o que meditemos en él. Primera de Samuel, capítulo 6, vamos a leer versículos 19, dice: Contigo. algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Yarim: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Vemos que los filisteos habían probado un poco del poder de Dios, ¿verdad? Ellos habían recibido castigo y por temor a Dios, ¿verdad? Ellos tenían miedo, ellos devolvieron el arca. Y muchas veces pensamos que temor a Dios es tenerle miedo a Dios. Pensamos que temer a Dios es miedo a las consecuencias de lo que puede hacer Dios si hacemos las cosas mal. Pero el punto de todo eso es que incluso estas personas dicen que llegó el arca del pacto y ellos comenzaron a chismosear el arca del pacto. Vamos a ver qué hay acá, ¿verdad? Y Dios los mató, ¿verdad? Así fue bastante ahí. Simplemente los mató. Y el punto de todo esto es que ¿qué les faltó a ellos? A ellos les faltó temor a Dios. Vamos, bro. Ahora, ¿qué es temor a Dios? ¿Es miedo? ¿Es miedo a lo que le puede hacer Dios? Porque si realmente fuera miedo a lo que le puede hacer Dios, que no sería muy bueno ser discípulo, ¿verdad? Como un miedo constante, realmente eso es temor a Dios. Vamos a ir a Éxodo 20 para entender un poco más. Vamos, hermano, increíble, brother. En Éxodo 20 vamos a leer versículo 18. Dice: ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompeta y en la montaña envuelta en humo, esta era la presencia de Dios en este tiempo, ¿verdad? Se había revelado en truenos, relámpagos, porque Dios es poderoso, ¿verdad? Y dice: los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Wow, ellos estaban viendo a Dios como ese Dios que los iba a castigar, ¿verdad? O que les iba a hacer algo. Versículo 20 dice: no tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. La realidad es que no es miedo a lo que Dios te puede hacer, pero es entender lo que Dios puede hacer. Cuando tú entiendes el poder de Dios, comienzas a temer a Dios, pero no es un temor de miedo, es un respeto y reverencia hacia Él. Cuando tú entiendes el poder, gran poder de Dios, comienzas a tener reverencia y benignidad hacia Dios, y de ahí viene el temor a Dios. Yo no peco porque tengo miedo de las consecuencias que me pueda hacer Dios. Yo no peco porque yo no me quiero alejar del Dios Todopoderoso. Ese es el verdadero temor a Dios, no de las consecuencias de tu pecado, sino de alejarte del Dios Todopoderoso. Cuando tú tienes respeto, benignidad, reverencia a Dios, tú te alejas del pecado. Pero ¿por qué es que muchas veces caemos constantemente? Podemos hablar de no quiero que Dios me castigue, pero caemos en pecado porque tenemos miedo a Dios, pero no tenemos temor a Dios. Wow. Porque tenemos miedo a las consecuencias, pero no tenemos respeto y reverencia al mismo Dios. Este temor te guarda de pecar.
No porque estés pensando en el castigo de hacer lo malo, sino en entender que me estoy alejando del Dios Todopoderoso. Y eso sí da miedo. El miedo debería ser alejarme de Dios. El temor a Dios me permite estar cerca a Él. ¿Están conmigo, chicos? Eso es un concepto que tú y yo tenemos que meditar y profundizar mucho. Como digo, no puedo entrar en profundidad en esto ahora, o no lo voy a hacer ahora. Pero no es posible amar a Dios si no temes a Dios. Y no puedes temer a Dios si no amas a Dios. Muchas personas han buscado comparar el temor a Dios con muchas cosas. Un ejemplo que hablan es el respeto que tienes hacia un padre, ¿verdad? Como tú no le tienes miedo, si mi padre ahorita tiene casi 65 años, yo no le hago caso porque me pueda pegar, ¿verdad? Porque ya no me pega, ¿verdad? Y si busca pegarme, pues tal vez yo le gane fuerza y lo dejo pegar, ¿verdad? Como, ¡Vamos, Juan! pero yo no le respeto a mi padre porque le tenga miedo, sino porque realmente entiendo quién es Él. Hay una reverencia hacia Él y por eso yo obedezco a mi padre. Por eso yo honro a mi padre, no porque le tenga miedo, sino porque le tengo respeto y admiración. Wow. Muchas personas también comparan el temor a Dios con la electricidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si tú tocas el cable de la luz allá afuera? Inmediatamente caes tieso, muerto, ¿verdad? Pero tú no estás acá pensando en, wow, qué miedo que eso esté ahí, ¿verdad? No, tú simplemente entiendes el poder que tiene estas cosas y le tienes respeto, ¿verdad? No te vas a entrar a lidiar con él, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros, no vamos a empezar a lidiar, a jugar con Dios, porque entendemos que Dios es todopoderoso. ¿Están conmigo, chicos? ¡Contigo, brother! ¡Vamos! Y eso es lo que entendían los enemigos de Dios y por eso hicieron lo correcto. Aunque lo hicieron desde el miedo, ellos entendieron el poder y la soberanía de Dios. Mi pregunta es, ¿qué tanto estás teniendo a Dios el día de hoy? ¿Qué tanta reverencia hay en Dios? ¿Qué tanta respeto, qué tanta benignidad hay de tu parte hacia Dios? En tu relación con Él, en tu día a día, en tu forma de vivir. Esa es algo que hoy hemos aprendido, ¿amén? En conclusión, familia, en momentos de decadencia espiritual, los que deberían conocer más a Dios se volvieron insensibles a la santidad de Dios. Y los capítulos 5 y 6 de 1 Samuel son muy interesantes porque hoy no aprendimos nada bueno del pueblo de Dios. No. Sino fueron los mismos enemigos de Dios los que nos enseñaron acerca de lo que realmente era ser sensible espiritualmente, ¿verdad? Darnos cuenta de que realmente Dios destruye ídolos. Y que todo lo que les estaba pasando era parte de una batalla espiritual. Aprendimos de ellos que es un corazón de dar a Dios. Ellos lo hicieron desde el miedo, ahora nosotros podemos hacerlo desde el amor, ¿verdad? Ellos dieron oro, nosotros podemos dar algo mejor que el oro, que es nuestra propia vida. Pero es el corazón que Dios quiere que tengamos, si entendemos que era realmente temor a Dios. Familia, vamos a poner esto en práctica como pueblo de Dios, ¿amén? Estoy seguro que Dios se podrá glorificar y así las personas podrán aprender las cosas correctas de las personas correctas y que para Dios sea toda la gloria, ¿amén?